¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andamos? Esta vez toca Xilitla, el Festival de Huapango, Domingos de Huapango, récord Guinness. Vamos a ver si se consigue, si se logra. Traigo aquí en mi morral algunos regalos para participantes y unas preguntas. Venga, sígueme, nos vemos. Este es un cruce muy importante aquí en lo que es el centro de Xilitla. Estamos exactamente en La Joyita. En este lugar, si se pueden dar cuenta, vamos a movernos hacia acá. Mira, esta es la calle de en medio. ¿Sí se alcanza a ver? Ok, miren, esta es la calle de en medio y para acá es bajar a la carretera federal. Antiguamente ahí abajo estaba el Vencedor, la estación de autobuses y el Flecha Amarilla. Bueno, todavía se encuentra ahí. Y aquí se encuentra un hotel, Puerta del Cielo, recomendable por cierto. Y bien, les voy a ir desmenuzando este evento. Venimos al Domingo Huapanguero, al récord Guinness que se va a premiar aquí en Xilitla, Pueblo Mágico. Bien, seguimos aquí en la calle Corregidora, que es la calle del medio. Cualquier persona lugareña la conoce como la calle del medio. Frente del Hotel Guzmán, calle del medio, ¿sí o no, jefa? Muy bien. Aquí tenemos Hotel Guzmán, es uno de los primeros hoteles aquí en lo que es el pueblo mágico de Xilitla. Había nada más 2 hoteles en esa época. Ahorita ya hay mucho hospedaje y hay muchas opciones. Venga, vamos por este lado y pueden observar los puestos. Aquí de este lado, a mi mano izquierda, al fondo, tenemos ahí quédate, un mercado, te vas a ir derecho para allá. Tenemos un mercado nuevo, el mercado municipal. Vamos a seguir caminando por la calle del medio. Es la calle del medio. Miren, aquí tenemos un puestecito bien padre donde pueden encontrar. Párate aquí, mira por favor, para que vean las artesanías que venden aquí. Puedes llevarte un recuerdo de Xilitla en una plaquita. Sí. Entonces hay mucho por comprar aquí. Puedes darte la vuelta los domingos. Vénganse por favor, vámonos. Vamos a seguir por este lado porque les quiero mostrar aquí unas esculturas que se vinieron a poner aquí como decoración, como un museo al aire libre. Por aquí miren, aquí están los pájaros de la maestra Carrington, vean, ¿sí o no? Es una exposición ya permanente en la calle del medio que todo el mundo puede venir, tomarse la foto de esta manera, ¿sí? Aquí está la ficha de información. Pájaro espejo de la maestra Carrington en Xilitla. Bien, pues estamos ya aquí observando los puestos de la gente que viene de Miramar, de por aquellos rumbos. ¿De dónde viene, jefa, con su venta? Miramar Viejo, le atiné, mire, yo nada más dije Miramar, pero se me ocurrió, nada más. Todas las que ve que tenemos aquí, cosas frescas, venimos todos de Miramar. Todos son de Miramar. Como sí. ¿Y anteriormente dónde estaban? Porque esto nada más es los domingos, ¿no? Sí, no, pues ponen por fuera la iglesia las que vienen en la semana o acá por la calle del Oxxo, por ahí. Ah, de aquel lado donde estaba el doctor Cuevas. Eso es. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y tienen aquí pasote, calabazas, chayotes, ¿qué más? Esta es la albahaca. Albahaca. Para una limpia, mire, esta es muy buena para ir ahí hacer una pomeriada y hacer un trabajo. Si quieren yo les puedo dar una limpia con un huevo de avestruz. Mire, este es muy picoso. Bien, vamos a empezar por acá por el Huapango. Adiós, muchas gracias, que vendan, sí. Aquí hay nopales y huevos de patio, ¿verdad? Son los huevos de patio, miren. Miren, y el nopal, pero ese nopal es grande, no es del ¿cómo se llama ese nopal? Ese es el de tuna, sí. Miren, los chayotes ya van a venir la bolsa, ¿cómo la medida o qué? También son de Miramar. Calabacita fresca, miren. Ahorita que claro que sí. A los tamales, papá.
apenas unos de zarabanda. Sí, muy bien. Kena, Tlaxcamate, Mía. Ah, ¿qué tienes? Mira, asómate ahí para agüita fresca, mira, zarzamora. Bueno, vamos a seguir. El chile quipín, mira, aquí está. Chilito piquín. Maracuyá, ahí está. Ah, miren, estamos aquí enfrente de el Hotel Posada Gilitla. Calle de en medio, dice aquí el patrón. Frente al doctor Simi, aquí está un buen hospedaje para que vengas un fin de semana a Gilitla. ¿Sale? Bueno, pues ya próximos a entrar aquí a lo que es la plaza principal. Esto empezó el viernes, el sábado, hoy domingo se termina. Yo decidí venir el domingo, ¿por qué? Porque es el día de tianguis, hay muchos puestos, muchos visitantes. Viene gente de arriba de lo que es el estado de Querétaro, de la Huasarca. Viene gente de acá abajo, de Ciudad Valles. Viene gente de acá abajo, de Ciudad Valles, como les decía. De Axtla, Tamazunchale, Tampico, en fin, de distintos lugares. Y bueno, muchos vinieron a participar. Hay gente que sí le gusta el huapango, hay gente que no le gusta. Se respeta los géneros, los gustos. Hay aleluyos que no les gusta, también se respeta. Yo en mi morral traigo aquí un botón del Festival de la Huasteca y traigo aquí un comanche negro de San Martín Chalchicuautla. Y tengo un patrocinador que es muy querido para mí, señor Don Monchi. Son estas bebidas exóticas de la Huasteca que voy a regalar a algunas personas, les voy a preguntar algo y se van a llevar este licor para que lo degusten. Solamente a las preguntas que me contesten correctamente. Bien, pues miren, ya estamos aquí. Ya llegamos a donde queríamos llegar. Si ven el marco, la entrada principal, algunos tomando fotos. Ahí está el tiempo, miren. Ahí está el tiempo. Vénganse, pásenle, por favor. Llegaron a donde teníamos que llegar. Buenas tardes, buenos días. Aquí saludando al amigo, el doctor Charlie. Hola, hola. ¿Qué novedades? Andamos. Novedades, las de siempre. Puro guapango. Eso sí. No le hace, está bien así. Bueno, vamos para adentro. Venga. Cuídate, Charlie. Estamos, vénganse por acá. El hemiciclo Juárez. La plaza principal de Gilitla, que ya es evento, ya son el salón de eventos múltiples de aquí de Gilitla. Vamos acá adelante, ya está la música, ya está la gente. Y bueno, un gusto compartirles este video, un gusto compartir este momento que en Gilitla es lo máximo. Aquí están las letras conmemorativas de Gilitla, miren. Y aquí hay unas tarimas para echar. No le sé, pero bueno, se contagia la música, se contagia el ritmo. Vamos para este lado para ver qué novedades hay. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos captar aquí en la plaza principal de Gilitla, Pueblo Mágico? Venga, vamos, miren, vamos a ver si por aquí podemos hacer una foto de este lado. A ver si nos dan permiso de hacer una foto. Mientras tómale aquí al señor. Sí. A ver si podemos hacer una foto del lugar. Hoy nomás. Es el mero caimán que tiene las patas güeras. Miren. La foto aquí. Estamos en el ombligo de Gilitla, el municipio de Gilitla, Pueblo Mágico. Ahorita, pues, como mi camarógrafo es alto, puede hacer un paneo de hacia allá al fondo y ver cómo la gente participa de diferentes partes de México, de diferentes estados. Viene Querétaro, viene Tamaulipas, viene Veracruz, el anfitrión San Luis Potosí.
Son 18 años de Huapango. Vénganse, vamos por aquí. Vamos aquí. Por aquí voy a meterme voy a estorbar un poco, pero siga bailando, mijo, siga bailando. Pues aquí transmitiendo en vivo y en muerto para el canal de la Huasteca, huasteca.com.mx, en vivo, en directo, en lo que es la tarima de Gilitla, Pueblo Mágico, al son huasteco. Mira nada más. ¿Qué hubo? Vamos por acá, vénganse por aquí. Vamos a ver, vamos a hacer preguntas de dónde viene la gente. Por aquí vénganse. Vamos a seguir caminando. Por aquí a ver aquí encuentro una pareja. A ver con quién puedo echarme un dancing. Vamos acá a la parte principal, por la parte del medio. Yo ya agarré el ritmo. El Caimán. Saludos a la cámara. ¿De dónde vienen? De la Lagunita. Puro Querétaro. Puro Querétaro. Saludos, Pedro Escobedo. San Pedro Escobedo, aquí presente. Querétaro. Vámonos por aquí, por favor. Por este lado, vamos a ver. ¿Quién más? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene mi amigo? De aquí de Huichihuayán. Puro Huichihuayán presente. Véngase, vamos por aquí. Venga. Por este lado. Ya estamos muy cerca. Por acá, vente, vente. Síguele, síguele. Dale entre ellos también. No tengo pareja. No tengo pareja. Ya me tocaron dos. Nos pueden complacer con el sopilotito. ¿Cómo? Que si ahorita nos pueden complacer con el sopilotito. ¿Me dice? Ah, ahorita le decimos. Aquí saludando a Pablo. ¿Cómo andamos? Bien, bien, disfrutando de Huapango. Desde Tampico para el mundo. ¿Cómo estás? Bien, bien, estuvimos en Ciudad Valles jueves y viernes en un evento, un foro cultural de la Huasteca, y de ahí nos pasamos para acá, celebrando los 48 años, 48 horas, 18 años de Huapango. Disfrutando la diversidad, aquí está el pueblo, ves a la gente de aquí, andan unos turistas, andan chavos, ese es el Huapango que venimos a disfrutar, Gilitla. Muy bien. Pues ahí estuvimos en Valles también, con la fresca de Valles a 48 grados. A 52 el viernes, creo. Así fue. Festival de la Huasteca próximamente, ¿en dónde va a ser? Álamo, Veracruz, por ahí de octubre. Apenas están en eso, precisamente fue un previo el foro cultural. Y bueno, esperemos que San Luis esté presente, como siempre, ¿no? Con buenos tríos, gestores culturales, danzas. Siempre San Luis llama la atención por las danzas y por las mujeres Tenec. Saludos, muchas gracias. Saludos a Jorge. Bien, pues aquí tenemos de Meritito San Felipe Orizatlán, Hidalgo, los gallitos de San Felipe Orizatlán, en el corazón de Gilitla, Pueblo Mágico, la tarima más grande de la Huasteca Potosina. Venga, vamos a ir por acá. Vénganse por acá. Por acá, por este lado. Tenemos. ¿De dónde viene usted? Del Estado de México. Vénganse para acá. ¿De dónde viene? Del Estado de México. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó aquí? El viernes. ¿Qué tal se la está pasando? Ay, algo muy mágico. Muy bonito. Cada vez que venimos, nos vamos encantadas. Esperando volver pronto. Traigo unos regalos en mi morral, traigo unos regalos. En mi morral traigo unos regalos. Sí. Le voy a preguntar algo. A ver si me lo ven. ¿Cuál es
la traducción de Gilitla, pueblo mágico? Más bien de Gilitla, ¿cuál es la traducción? Ayer nos explicaban que el lugar de caracoles, algo así. ¿Quién le dijo? Fuimos al jardín surrealista y el guía explicó que era un vocablo náhuatl, que era lugar de caracol. De un patrocinador. ¿Sí? Es mi patrocinador. ¿Sí? Son bebidas de maracuyá. Sí. Son muy tradicionales aquí en la Huasteca. ¿Sí? De Don Monchis para usted. Sí, Gracias. síganme. Y éxito. Síganme. Todo. Huasteca.com.mx. Saludos. Ok. Muy bien. Pues esta canción, este son, es de mi abuelo, Nicandro Castillo, de Hidalgo, el hidalguense. Escúchenla, escúchenla. Puro hidalguense. ¿De dónde viene usted, jefa? ¿De dónde viene usted? Guanajuato. Dolores Hidalgo y San Felipe, Guanajuato. No, es mi amigo. Traigo mi morral. Bueno, pero esa canción es muy buena esa canción, hombre. Pero traigo regalos en mi morral para usted, porque luce muy bonito. Es de aquí. Quisquén, de San Luis Potosí. Sí. ¿Cuál es su nombre? Ángeles García. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ha escuchado esa canción? No, él es el que sabe más de los guapangos. ¿Has escuchado esa canción? Claro que sí. ¿Cómo se llama? El hidalguense. ¿Quién la compone? Ay, eso sí no sé. Te la voy a dar por buena. Ok. Es Nicandro Castillo, Ok. compositor muy famoso de la Huasteca hidalguense. Era mi abuelo. No es cierto, no es cierto. Yo soy Jorge Castillo y él era Nicandro Castillo. Tengo un patrocinador. Tengo un patrocinador. Este es el patrocinador. Sí. Es Don Monchi. Son licores de la Huasteca Potosina. Espérame. Es que el otro es el que me gusta a mí. De parte de Don Monchi para ustedes. Es un licor. Gracias. Saludos a la cámara. Gracias. Bien, pues estamos en el mercado municipal, el nuevo mercado, que está pegado al Museo Leonora Carrington. Esta es la calle Álvarez Acosta, por la que voy pasando. Vénganse porque vamos a comer. Vamos a ir a un lugar que pues ya tiene muchos años de tradición, muchos años abierto este lugar. Es un restaurante ya muy conocido, es el restaurante Cayos. A mí en lo personal me trae muchos recuerdos. ¿Por qué? Porque vine muchas veces a amenizar eventos como quinceañeras, bodas, etcétera, etcétera. Es un restaurante que empezó pequeño, allá por La Joyita, le llaman el lugar, ¿sí? Y bueno, ya con el tiempo pues fueron mejorando y trabajando. Pásenle por acá, por favor, miren, aquí es número 117, restaurante Cayos, si pueden ver. Vamos a adentrarnos por este lado, por favor, venga. Ya unos salen y otros entran. Vengan por aquí, por favor. Vamos a este lado. Pues aquí viene gente de la región, vienen turistas, viene el político, el bolero, el maestro. Viene mucha gente, sobre todo los domingos, a probar la cocina de este lugar. Vamos a meternos más, ahora sí, valga la redundancia, más adentro, porque tenemos una terraza muy confortable, con buena vista. Aquí es otro comedor fresco, porque tiene palma el techo. Vamos a ver un amigo, a ver qué invita. Vamos a pasar hasta el fondo, donde está la terraza. Y ven, pues aquí vamos a ver qué tal, miren, toda esta vista natural que tenemos al fondo, hacia el fondo, de aquel lado, donde está el paraje de las Pozas, ya muy conocido, con Edward James. Y estamos aquí con un amigo, el Payín, el famoso Payín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bienvenido, buenas tardes.
Aquí estamos a la orden, pues vamos a pasar a tomar un lugar. Si gustan acompañarnos, vénganse por acá, por favor, acomódense. Vamos a ver qué nos platica aquí Payín, muy conocido aquí en Xilitla. Voy a quitar mi sombrero porque es necesario. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Muchas gracias, el gusto. Como siempre, un gusto recibirte tantos años visitándonos en tu operadora, que nos traías grupos. Así es, huasteca.com.mx. Ahí estamos todavía a la orden. Qué gusto recibirte siempre. Mira, pues venimos aquí al evento del Huapango. Ya ves que todos los domingos ya tiene 18 años, ¿no? Están celebrando 18 años. Esta vez el presidente Oscar Márquez se atrevió y solicitó el récord Guinness. Esperamos a las 5 de la tarde van a dar el resultado, si se cumplió o no. Y pues esperemos que sí se rompa para que esto sea un detonante más para Xilitla, que de por sí Xilitla ya está bien posicionado a nivel estado y nivel nacional. Y pues esto nos va a dar un plus internacionalmente en el ya posicionado Huapango. Sí, bueno, y Xilitla tiene un encanto. Yo siempre, bueno, pues aquí estuve viviendo, tú sabes que aquí estuve y hay mucha energía buena, hay mucha buena vibra, por eso, pues lo que se está viviendo, ¿no? Actualmente, mucho visitante extranjero, mucho visitante nacional, de la región, inclusive viene gente a pasar el domingo, ¿verdad? Sí, Xilitla siempre se ha caracterizado por recibir a la gente de todos lados, ¿no? También siempre ha sido un referente en la Huasteca, como tanto en el turismo, en la vida nocturna, que hay ambiente para todos, y siempre es muy bien visto Xilitla en todos los sentidos. Te voy a agregar ahí un comentario, porque vale la pena mencionarlo, porque es el único lugar, me atrevo a decir, que es, pues ahora sí que multifacético. Es como decirte que tanto puedes estar en un evento de Huapango y estar abarrotado de gente, ¿sí? Como puedes estar en un evento con una sinfónica y también está abarrotado de gente, o también puedes estar en un concierto de rock, ¿sí? Y también está abarrotado de gente, cosa que en otros municipios, digo, a lo mejor me voy a escuchar mal, no se ve. Si tú ya vas a otro pueblo a otro poblado, a otro municipio de la región, pues no lo pueden festejar de esa manera, como es el caso de Xilitla. ¿Puedes comentarme algo al respecto? Sí, mira, en Xilitla tenemos, tú lo mencionaste bien, todos los gustos. Hay muchísima gente que le gusta el Huapango, ya lo vemos claramente ahorita que está desarrollando este evento. Hay mucha gente rockera, ama el rock. Si traes un concierto de rock o un evento de rock, tenlo por seguro que se va a llenar. Hay muchos gustos musicales, hay mucho gusto en el arte, tenemos escritores, pintores, de todo. Xilitla es multifacético, multicultural, y yo creo que es lo que le gusta a la gente, ¿no? O sea, porque hay para todo, de todo. Sí, lo que tú tengas aquí lo encuentras en Xilitla, ya sea poco o mucho, pero aquí está, y Xilitla siempre te recibe con los brazos abiertos. Somos un pueblo amigable para todos, te sientes en casa siempre. De aquí han salido grandes pintores, poetas y fotógrafos. Digo, salió un gran fotógrafo aquí que se llama Jorge Castillo. Jorge Castillo, Emma Vigiano. Emma Vigiano, que acaba de hacer una exposición en el Senado de la República, estuvo ahí presentando su obra. Es un referente de la fotografía de Emma Vigiano, que también cuenta en su archivo familiar fotografías de su abuelo, y que base a ello tenemos el recuerdo de Xilitla en el año 1900, ¿no? Entonces, es un libro abierto la foto. Un archivo histórico que tiene Emma Vigiano. Sí, muy padre, sigan, ojalá puedan seguir su obra. Está muy interesante. Y pues tienes aquí galería en lo que es el comedor que tienes ahí enfrente, hay galería de Emma Vigiano. O sea, Toncayo siempre apoyó el talento local. Grandes recuerdos de Claudio Jongitud, como no, pues es gran amigo, ¿verdad? Y pues fue fundador de este lugar tan bonito, tan agradable, con una cocina, retomando el tema del restaurante, una cocina pues muy tradicional, con un buen sabor, ¿sí? Y por eso mucha gente los visita, ¿no? Platícame más, por favor. Bueno, mira, pues el restaurante actualmente tiene 55 años, me atrevo a decir que el restaurante más antiguo de la región. Si alguien tiene otro dato, igual me lo
lo podría corroborar ahí en tu página. Estaría súper padre, pero sí es uno de los más antiguos con 55 años. Empezó en la Y, en el crucero que está acá a la entrada del pueblo, y posteriormente llegó aquí a Gilitla. A La Joyita. A La Joyita. De La Joyita ya se vino para acá en estas instalaciones, llegó poco a poco, era una bodega de refresco, se vació. Don Cayo ya se iba a ir, a lo que él contaba, ya se iba a regresar a la Y. Don Cayo muy amigo de la señora Silvia Gómez, a cuenta de lo que nos contaba Don Cayo, ¿verdad? Doña Silvia le dijo a su esposo que por favor no dejara que Don Cayo se fuera, que porque pues, quién le iba a cocinar las enchiladas como Don Cayo se las cocinaba. Llega aquí a la bodega, era un espacio en la entrada, un cuadro, y con los años Don Cayo fue construyendo todo lo demás a como está actualmente. Lamentablemente pues Don Cayo falleció en el 2022, el 1 de marzo de 2022, pues dejando ahora sí que su legado, no nada más con el restaurante, sino era una persona muy querida por toda la población aquí de Gilitla, era una persona muy caritativa, apoyaba el deporte, apoyaba a los enfermos que venían. Pues, ¿qué te puedo decir yo? Yo aquí crecí y Sí, hasta da. Sí, te entiendo porque igual yo tuve el gusto de convivir con él, lo conocí, muy amable, una persona muy trabajadora, o sea, tú lo sabes. Y bueno, levantó todo esto, tuve el gusto de convivir con él, con ellos, con ustedes. Y bueno, retomando para no llorar, ¿verdad? Porque sí da sentimiento, la verdad sí, porque vivimos esa bonita época y me incluyo porque yo aquí estuve también, este comedor se hacían eventos, de hecho tocaban los Gilsan, es un grupo musical de esa época que pues marcó historia aquí en lo que es Gilitla y la zona huasteca. Sí, el espacio era un referente para bodas, 15 años, bautizos, y le abrió la puerta a grandes músicos. Las veladas de fin de año que todavía la gente recuerda cuando eran fin de año y se hacían las cenas con toda la gente de las familias de aquí del pueblo. Bueno, pues muchas anécdotas en 55 años, imagínate, yo creo que yo te puedo contar la última parte de lo que yo conocí, pero tú puedes preguntarle a una persona ya grande de edad y te va a dar pues muchísimas más anécdotas que digo, yo me quedo corto, que yo lo conocí un poco tiempo, pero me quedo, mi familia, muchas familias aquí. De hecho, era una persona que el restaurante era matriarcado porque pura mujer trabajaba aquí con él, puras señoras. Aquí salieron licenciados, ingenieros, todos se educaron aquí, digo, deja una gran... Contadores, sí, cierto. Enfermeros, o sea, un legado grandísimo que honramos su memoria, siguiendo aquí con el restaurante, con la tradición, y como él lo dejó, nos queda su cocinera, su mano derecha, es la que está al pendiente de toda la cocina. ¿Nombre? Sí, se llama Margarita Maqueda, es de las que prácticamente casi iniciaron con él, es la que todavía tiene ahí el sazón, la receta, todo. Entonces, si ustedes vienen, si dejaron de venir porque dicen, no, es que ya no, regularmente así nos pasó un tiempo que decían, es que ya no está Don Cayo, ya no es lo mismo, pero no sabían que todavía estaba la mano derecha de Don Cayo. Y pues aquí seguimos, atendemos a toda la gente que nos visita, locales, todos tenemos las puertas abiertas para toda la gente. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Qué vamos a degustar? ¿Qué nos van a invitar? ¿Dónde quedó la bolita? Mira, por lo pronto tenemos una jarra de maracuyá que pues es de temporada, la clásica que se les da a los turistas, que es muy bien recibida, muy bien pedida. Yo creo que la maracuyá ya es como que obligatorio en la Huasteca Potosina tener el agua de maracuyá. Es la temporada. Es la temporada de maracuyá y de mango también. Pero bueno, el referente, o sea, decimos, tenemos agua de maracuyá y todos agua de maracuyá. O sea, puede haber 4 o 5 diferentes aguas y tenemos la de maracuyá y es la que más vende. Mira, por ejemplo, tenemos la tan pequeña, que también es de los platillos que más se necesitan. Las enchiladas huastecas con cecina, que es el plato típico.
A ver, amigos, acércate. Yo tengo aquí enchiladas huastecas con cecina, si puedes apreciar ahí en la cámara. Este es el platillo típico de enchiladas huastecas de restaurante Cayos. Y ahí tenemos La tan pequeña. carne a la tan pequeña. El filete de res, moladas, frijoles, guacamole y ensalada, que también lo piden, es de lo más pedido. Y bueno, las clásicas enchiladas huastecas que típicas en la Huasteca, no nada más aquí del restaurante. Digo que al final cada restaurante, cada negocio en la Huasteca tiene su estilo y tiene su forma de preparar los alimentos, pero siempre somos favorecidos aquí en Xilitla y muy recomendados las enchiladas huastecas con cecina. Muy bien, pues amigos que nos ven, si tú tienes una agencia de viajes, si tienes un grupo familiar que van a venir de fin de semana o van a venir de vacaciones a la Huasteca Potosina, no se pierdan de venir a lo que es Xilitla, Pueblo Mágico, a lo que es visitar el restaurante Cayos para que degusten de esos platillos y otros más que tienen. La carta es extensa y todo está elaborado de la receta original del amigo Claudio Jongitud, que es el que levantó este restaurante y fue fuente de trabajo hasta la fecha de muchas personas. Entonces, bien, pues voy a degustar este platillo, la carne a la tan pequeña, pero antes sin comentarles que aquí traigo esto que andamos regalando. Miren, mi patrocinador Don Monchis, aquí lo voy a poner. En este morral traigo obsequios y la playera del equipo, miren, con su logotipo. Ando haciendo preguntas y el que me conteste le vamos correctamente, le hacemos el obsequio de una playera. Bueno, vamos a comer porque ya es tarde y hay que ir al Huapango. A ver, vamos a probar. Sí, vamos a probar aquí la carne a la tan pequeña. A ver, vamos a degustar. Muy blandita, muy sabrosa. A ver, vamos a... Excelente. Se dice en Tampico que los frijoles negros van acompañando a la carne a la tan pequeña porque es el petróleo derramado en esa zona petrolera, por eso es la carne a la tan pequeña. Y hay otras leyendas ahí, ¿verdad? No me crean, pueden checarlo, pueden googlearlo o consúltenlo con la gente que sabe. Yo aquí, bueno, nada más estoy degustando. Este platillo es un manjar aquí en el restaurante Cayos. Aquí te voy a dejar sus números para que te comuniques si traes algún grupo. Nos vemos. Saludos. Bien. Pues bueno, ya vamos aquí al hotel a hacer un descanso porque ya fue mucho ajetreo. Vamos aquí, este hotel es muy recomendable, queda en el centro, para ser exactos, en La Joyita, es Puerta del Cielo. Buenas tardes, señorita. Muy bien. Tengo una habitación reservada. ¿A nombre de quién? Jorge Castillo. ¿Es una habitación doble? ¿Dos? Sí, para 2 personas. Okay. 503, piso 5. Tenemos el elevador o de igual manera tenemos las escaleras. Ok, muchas gracias. Te voy a pasar. Gracias, con permiso. Bien, mira, entonces es un lugar limpio, familiar. Tiene sus detalles así, pues padres. Sus pisos muy, muy limpios. Tiene su acceso en elevador. Antes de subir al elevador, dejen mostrarles, aquí está una salita. Es para descansar por si llega la familia y están esperando el taxi o están esperando un tour. Pues aquí pueden esperar perfectamente. Es una sala amplia. O si van a bajar el equipaje, también aquí pueden estar. Entonces, bueno, eso nada más como una referencia. Vamos a seguir. Vénganse, vamos a lo que es la habitación. Y pues cuenta cómodamente con su elevador. Vamos a ver. Elevador, ok. Bueno, entonces para 4 personas. Elevador, pues ahí nos vemos. Ahorita les muestro. Voy al número 5. Nos vemos.
Bien. Piso 5, 503, 502, 503 aquí, miren. Vamos a ver. Si gustan pasar para que conozcan. Pásate por favor para que la gente vea las comodidades que ofrece este hotel. Son habitaciones amplias, un comedor para 4 personas. Voy a poner aquí mi sombrero. Voy a poner cómodo porque aquí está mi morral. Pues vean sus baños. Les presento el baño, está limpio. Ahí así está bien, si gustas. Y pues sus camas matrimoniales. Vean ustedes, miren. Cómodas. Aquí bien a gusto. Es un lugar, como les digo, es céntrico. Entonces aquí tienes el autobús, tienes el taxi a la mano. Y puedes tomar un tour perfectamente aquí, estando en Xilitla. Tienes buena vista. Déjeme ver a ver si puedo abrir aquí el ventanal. Mira, así, sí es posible abrir, pero no sé si pueda salir. Sí voy a salir. Sí voy a salir, miren. A ver si, yo creo que desde ahí para que puedas apreciar. Miren nada más. Esta vista en las alturas. Allá, la calle Niños Héroes de aquel lado. Pásate para que la gente aprecie y vea esta vista que tiene el hotel aquí en el centro de Xilitla, Hotel Puerta del Cielo. Excelente lugar, práctico, cómodo y limpio. Les voy a mostrar otra habitación. Me dieron permiso de entrar a otras habitaciones para que vean otra capacidad de habitación. Pásate por aquí, mira, ven. Esta es la 504. Está más amplia. Aquí cierro la puerta. Cierro la puerta. Miren, para una persona o 2 niños, su comedor, su frigobar. Vamos allá adelante para que conozcan. Dejen prender las luces de aquí. Dejen prender más luces. Closet. Voy a poner la llave aquí. Su peinador. Dejen prender las luces. Miren su baño amplio. Entonces, estas habitaciones son muy confortables, muy amplias. Miren, 2 camas matrimoniales. Y son elegantes, acabados de madera, motivos huastecos. Muy bien los tapetes. El sofá cama, aquí cabe sofá cama. Aquí caben, aquí, para dos personas más o 3, no sé. Cuestión de que ahí en la recepción lo chequen. Voy a dejar aquí abajo los datos del hotel para que se conecten vía WhatsApp o una llamada, un correo electrónico, etcétera. Aquí les voy a poner los datos generales. Sus ventanales a la calle principal. Vean ustedes, a ver, déjenme ver aquí. Miren, aquí está la puerta. Es una puerta y una ventana grandes. Vamos a tratar de pasar por aquí. Vamos a salir a la terraza. A ver, pasa por aquí, por favor. A la terraza, miren. Esta es otra vista de aspecto de la calle. La calle Zaragoza, al parecer. Sí. Vean ustedes que qué bien está las vistas, porque estamos en la parte alta, en el piso 5. Todavía hay otro piso más arriba. Y miren, al fondo, el templo de San Agustín, allá a lo lejos. Hermosas vistas que nos ofrece el hotel
Puerta del Cielo, aquí en La Joyita, en Xilitla, pueblo mágico. Pues está alta la habitación, está alto el lugar. Allá podemos observar el camino que va a lo que es el jardín escultórico de Edward James. Y al fondo allá en la sierra, donde está lo nublado, está la silleta, pero ahorita no nos permite la nube, no nos permite ver. Solo nos permite ver hacia este lado. Ya lo pudimos observar. El templo de San Agustín, la calle de en medio y la calle Zaragoza, lo que es el comercio. Bueno, los dejo con esa panorámica. Gracias por vernos, seguimos. Haz tu reservación. Sí, pues esta es la parte alta, ya lo que es el Sky Room. Es la parte de una terraza amplia. Pásenle. Puede ser para un salón de eventos, para reuniones. Tienes pues sus mesas, una pista para inclusive bailar. Y bueno, puedes organizar aquí un evento familiar, un evento social. Dale un paneo para que la gente vea. Y hasta aquí llegamos en este hotel tan bonito, tan agradable, tan limpio, en el mero centro de Xilitla. Gracias. Vamos a pasar acá a este lado. Ahorita pues como es domingo, les digo, pues está todo es el tianguis. El tianguis se pone pues, en el primer cuadro y algunas calles aledañas a lo que es Xilitla, la zona centro. Voy a pasar aquí, miren, aquí hay más variedad. Aquí tenemos el café de la Huasteca, 100% orgánico, miren. Aquí está, miren, chéquenle. Esta es la marca de aquí, de este establecimiento. Artesanías Villeda, de la familia Villeda. Recuerdos. Miren, el palero lo tengo que calar para comprarlo, ¿no? A ver, miren, vamos a calarlo. No. Ah, no. Esto es para las nuevas generaciones. No, nada. A ver, otro, la última. Falta. Nada. No sirve ya. No jala. Le faltan pilas. Sí, miren. De estos me gusta tener ahí en su casa, miren. El bocho. ¿Mande? Ah, prende. Mírenlo. Qué bonito, detalles. Aquí en Artesanías. Voy a pasar, sí. Síganme por aquí para ver más detalles de Artesanías Villeda. Aquí tenemos sombreros. Ahora para lo del mundial. Esta sí jala, sí trae pila. Pues hay mucha variedad en sombreros, mire. Aquí arriba hay muchos detalles bonitos. Estos pájaros. Los pájaros. Todo esto es artesanía de aquí de la zona huasteca. Aquí en Artesanías Villeda, a un costado de la presidencia municipal, la calle Álvarez Acosta. ¿Cómo se llama la calle? Álvarez. Esta era antes la calle de... ¿Cómo se llamaba la calle antes? No, Alvarado. Muy bien, güero. Sí, muy bien, güero. Alvarado se llamaba. Muy bien, vamos. Podemos grabar aquí sus bordados. Miren, estas están muy padres en tonos negros, miren. Son manteletas. ¿Esta qué es? Es como forro para un cojín, ¿verdad? ¿Qué es? Para un cojín, es Tenec para un cojín. ¿Usted lo hace? No, la verdad no. Yo soy comerciante nada más. Están muy bonitos. ¿Siempre se pone aquí el domingo o cambia de lugar? Sí, tengo aquí un tiempo, me prestaron el espacio y otro día estoy en la parte de en medio, frente al mercado artesanal cuando guste.
Muy bien, para la gente que nos ve, están bonitos estos detalles en negro. Sí, me gustan mucho. Con permiso, gracias. Vamos. Sí, salga usted. Aquí va a salir la señora. ¿Cómo se llama usted? Raquel Bueno Ramírez. Ahí va a salir. Sí, en el YouTube. Saludos. Te saludo a mis hermanos del otro lado, ¿En qué parte? Estados Unidos. ¿Dónde? Artinson. Sí. Y aquí está mi papá para que lo conozcas. Sí, vale, vámonos. Adiós, adiós. Mira, acá otra vez que ya volvimos a entrar aquí, ya hay menos gente. Pues ya como eso de las 5 de la tarde van a dar el resultado. Van a dar el resultado si sí o no. ¿Usted qué opina? ¿Qué puede decir al respecto del récord Guinness? Buenas tardes. A ver, vamos a preguntarle aquí a los señores. ¿Ustedes de dónde vienen? De Monterrey, Nuevo León. ¿Vienen en algún grupo o vienen en particular? Independientes, no. ¿Cuándo llegaron aquí a Gilitla? Ayer. ¿Ya habían venido antes? Sí, como unas 10 veces. ¿Les gusta mucho andar por acá, por la Huasteca? Claro que sí. ¿Especial en qué lugar o qué más les gusta de la Huasteca? Tamazopo, Tancanguis, Huichihuayán. No soy nada fotográfico, así que ni volteo para allá. De nacimiento, ¿Conocen toda la zona? Peinado. minas viejas. Es que año con año venimos. No mucho, pero sí venimos. Ahorita venimos 3 familias nada más. Ustedes, como ya no se encuentran las postales, ¿verdad? Normalmente hago preguntas y les doy un obsequio. ¿Puedo hacerles una pregunta de la Huasteca? Ay, a ver. ¿Podemos responderla? Pues es sencilla. Por ejemplo, el significado, usted decía de Tamazopo. ¿Sabrán qué quiere decir Tamazopo? Lugar de agua, lugar que gotea. Es correcto. Premio. Premio. Qué bueno que te acordaste, güey. Bueno, pues se logró el cometido, amigos, amigas. Récord Guinness aquí en Gilitla fue todo un éxito. Se logró el cometido. Nosotros ya nos vamos. La gente sigue bailando, los músicos siguen tocando. Se superó la meta. Todo un éxito. Gilitla, pueblo mágico, mis respetos. Nos vamos. Ya nos vamos. Suscríbete al canal. Muchas gracias por vernos. Adiós.